Nos podemos sentar, hermano, y con esta misma actitud de adoración vamos a coger la palabra de Dios y vamos a ir al libro de Samuel, capítulo 12, y vamos a leer el versículo del 1 al 7 y después vamos a pasar al versículo 13. Segunda de Samuel, capítulo 12, del 1 al 7. ¿Lo tenemos? Amén. Y dice así la palabra del Señor. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. No dejo de entristecerme cuando llego a este punto de la vida de David, el hombre que escribió el Salmo 23, el hombre cuyo corazón era conforme al corazón de Dios. ¿Cómo pudo llegar a ese estado de declive profundo en su vida? Si retrocedemos aproximadamente un año atrás, en la Biblia, un capítulo solamente, encontramos cómo las Escrituras nos declaran los pecados de David. Y si algo me encanta de la Biblia es que no esconde nada. Todo está ahí para nuestra enseñanza. Y vemos que David cometió unos pecados terribles, muy graves. Cometió adulterio con Betsabé, mujer de Urías, quedando ella embarazada. Hizo todo lo posible para esconder su pecado y que pareciese que Urías era el padre. Cuando sus planes fallaron, planeó la muerte de Urías a mano de los amonitas. Urías murió sirviendo a su rey David, aunque él nunca supo que David había ordenado su muerte. Habiendo resultado efectivo su plan, David se casa con Betsabé. David de seguro creyó que sus preocupaciones se habían acabado. Una vez muerto Urías, ya no tenía por qué preocuparse. Ahora no se sabría nada de sus pecados, pero estaba totalmente equivocado. Él no pudo esconderse de Dios. Y yo me pregunto, ¿cómo estaría el interior de David todo ese tiempo? Matthew Henry dice en su comentario que durante ese tiempo David no compuso ningún salmo. Su arpa quedó desafinada y su alma era como un árbol en invierno, cuando la vida no se manifiesta y solamente aparece en la sanidad de las raíces. Dios esperó aproximadamente un año para mandar al profeta Natán a confrontar a David por su pecado. ¿Por qué esperó Dios un año? Dios esperó ese tiempo porque le estaba dando la oportunidad a David de arrepentirse. Dios estaba esperando que David se arrepintiera por su pecado. En 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios estaba esperando a David. Dios estaba esperando un arrepentimiento de parte de David por todos los pecados que había cometido. Entonces Dios habla con Natán y le dice, ve a David y confróntalo con su pecado. Y el profeta Natán va a David a su casa, al palacio, y usa una parábola para confrontarle con su pecado. Natán lo hizo de una forma muy inteligente, muy sabia. Y comenzó diciendo esta parábola que hemos leído de dos hombres, uno rico y uno pobre. El rico tenía muchas ovejas, muchas vacas, y el pobre solamente tenía una ovejita. Y cuando llega un visitante al hombre rico, debes de ponerle un guiso con sus ovejas o con una de sus vacas, coge la única oveja del hombre pobre. Cuando David escucha esa historia de parte del profeta Natán, él no creía que eso era una parábola. Él pensaba que eso era un hecho real que Natán le estaba contando. Entonces David dice que se indigna en gran manera y dice, vive el Señor, que tal hizo es digno de muerte. David pronunció sentencia contra sí mismo. Y Natán dijo a David, mirándole a los ojos, yo me imagino esa escena de Natán con David enfrente, y pronunció estas palabras, tú eres aquel hombre. Y esas palabras, tú eres aquel hombre, traspasaron el corazón de David. Él fue confrontado con su pecado. Y cuando él entendió lo que él había hecho, cuando el velo se le quitó de su mente, él pudo clamar al Señor en sinceridad, en profundidad. Y se arrepintió de sus pecados. Y esa sinceridad y profundidad de su tristeza se hace ver en el salmo que compuso después a raíz de todo esto, el Salmo 51. Encontramos en ese salmo palabras de arrepentimiento sincero como: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que no sean reconocidos justos en tu palabra. Y he tenido por puro en tu juicio. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quite de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y podíamos seguir leyendo más el Salmo 51. Palabra de quebrantamiento, palabra de arrepentimiento, palabra sincera que salía del corazón de David cuando fue confrontado con su pecado. Y Natán, ante el arrepentimiento profundo y sincero de David, le dijo: el Señor ha redimido tu pecado, no morirás. La respuesta de Dios al verdadero arrepentimiento fue el mismo, como siempre ha tenido. En 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Querida iglesia, el pecado nos aleja de Dios. El arrepentimiento sincero nos conduce a su gracia.
la sublime gracia de Dios con aquellos que se arrepienten con sinceridad de su pecado. Y todos nos podemos sentir identificados con las palabras de Natán. Tú eres ese hombre. Quizás no nos guste escuchar esas palabras. Tú eres ese hombre. Pero a veces, querida iglesia, es necesaria la confrontación para hacernos ver la realidad de nuestra condición pecaminosa. Amén. Porque todos hemos pecado y todos necesitamos de su perdón. La palabra dice que no hay justo ni aún uno. Romanos 3:10, y en ese mismo capítulo, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Primera de Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, te hace culpable de todos. Querida iglesia, necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Necesitamos que Él nos limpie cada día nuestras vidas, porque ensuciamos muchas veces el templo de Dios. Vienen muchas veces cosas o hacemos cosas que no agrada a Dios. Y pecado es simplemente desobedecer la palabra del Señor. Y en muchas ocasiones cometemos pecado. En muchas ocasiones hablamos mal de otros. En muchas ocasiones caemos en pecado. Por eso tú y yo necesitamos de ese perdón, de esa misericordia de Dios en nuestras vidas. Cuando David fue confrontado con su pecado, él reaccionó en quebranto, en lamento, en tristeza. Reconoció la culpa de su pecado y arrepentido clamó al Señor su perdón. Y David corrió a Dios. Y esto me encanta, porque es ahí a donde realmente quiero dejar este mensaje. Cuando David es confrontado con su pecado, él reacciona en quebranto, en lamento. Y realmente hubo un arrepentimiento sincero y genuino que le llevaron a que Dios perdonara su vida y le diera una nueva oportunidad. En 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Y aquí yo veo que hay dos diferencias de tristeza. La tristeza que es según Dios y la tristeza del mundo. La tristeza según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza según el mundo produce muerte. Y aquí podemos ver una diferencia entre el verdadero arrepentimiento y el falso arrepentimiento, quizás movido porque el Señor lo ha sacado a la luz, quizás movido por un remordimiento, pero no hay un arrepentimiento sincero y genuino. Y el arrepentimiento según Dios, la tristeza que según Dios trae arrepentimiento para salvación, es de aquella en la cual cuando viene el Espíritu Santo y nos quiebra por dentro, cuando viene el Espíritu Santo y es capaz de mover nuestro interior y entender que somos pecadores, entender que hemos caído, que hemos hecho algo que no le agrada al Señor. Y en ese momento corremos desesperadamente ante Él, diciéndole, Señor, perdona mi vida. Señor, perdona, he cometido pecado. David cuando fue confrontado clamó, he pecado contra Dios. Y esto me recuerda también al hijo pródigo, cuando dice que entró en cordura después de haber malgastado todo su dinero, después de haber hecho todo lo que había querido y más. Dice que él entró en cordura y recordó que en la casa de su padre lo tenía todo.
Y cuando él se encontró con su padre, las primeras palabras que él dijo: he pecado contra Dios y contra ti. Porque, hermano, todo pecado, por muy grande o muy pequeño que pueda ser, aunque todos los pecados para Dios son iguales, aunque hay diferentes consecuencias, algunos que otros, pero todo pecado estamos ofendiendo primeramente a Dios. Y cuando eso lo podemos entender, cuando el Espíritu Santo nos confronta con nuestra realidad, nosotros debemos de tener el corazón que tuvo David, que aunque pecó e hizo cosas horribles, dice la palabra que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y cuando él entendió, él corrió a Dios, pidiendo de su perdón, clamando de su misericordia. Y después, si seguimos leyendo, vemos que las consecuencias que tuvo esos graves pecados fue tremenda para la vida de David. Perdió a su hijo, aquel que había cometido a través del adulterio. Perdió a su hijo. Se levantó en la familia a través de sus hijos tremendos problemas. Él sufrió las consecuencias. Porque aunque Dios perdone nuestras vidas de nuestros pecados, en muchas ocasiones tenemos consecuencias en nuestras vidas. Pero también vemos que a pesar de todo lo que él sufrió después, él entendió y nunca perdió la adoración al Señor. Porque él había entendido y comprendido que Dios es mucho más que todo lo que pueda tener o poseer en la tierra. Que el Señor nos ayude a que realmente cuando su Espíritu Santo nos confronte, podamos ser sensibles a Él y podamos ver lo que somos, hombres y mujeres miserables, que necesitamos urgentemente del perdón de Dios. David, cuando fue confrontado, corrió, se quebrantó, se humilló, reconoció y clamó pidiendo al Señor perdón sobre su vida. También vemos en Hechos 2:37, cuando el Espíritu Santo en Pentecostés es derramado y vemos que Pedro sale en ese discurso tan tremendo que él hace. Y dice que él dice a las personas que están escuchando y se atreve a decir, lleno de poder: ustedes que habéis crucificado a Jesús. Y dice que cuando escucharon esas palabras, dice que todos los que estaban allí se compungieron de corazón. Eso significa que ellos fueron movidos de tal manera por la predicación que ellos lloraron y clamaron. Y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Porque se vieron en su situación real, en su condición de pecado. Se vieron alejados de Dios, del único que podía traer salvación a su vida. Y sus palabras fueron: ¿qué haremos? Y Pedro le contestó: arrepentíos y bautícense. Necesitamos arrepentirnos. La palabra griega de arrepentimiento es metanoia, que significa literalmente cambiar tu mente. Y debido a que cambias tu mente, tu vida cambia también. Y la iglesia de hoy en día necesita arrepentirse de los pecados. Muchas veces estamos viendo que aún en la iglesia el pecado parece ser muy liviano. Por eso son los falsos arrepentimientos, como hemos leído en Corintios. La tristeza del mundo, el remordimiento. Y vemos que vuelven a caer otra vez en el mismo pecado. Vemos que la vida nos cambia. Hermano, el verdadero arrepentimiento cambia en las vidas. Y eso no quiere decir que no volvamos a cometer errores o pecados. Pero lo más importante es que seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Y que podamos decir como
como David, he pecado contra Dios. Y nos podamos quebrantar, podamos llorar nuestro pecado. Llorar nuestro pecado. Que cuando estemos en la presencia de Dios, realmente podamos ver lo que somos. Pecadores. Pecadores necesitados de la gracia de Dios. Porque todos hemos pecado. Quizás dice, bueno, pero yo no he adulterado, yo no he matado a nadie. Mira lo que dice Jesús. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que te diga fausto quedará expuesto al infierno de fuego. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer por codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. O miras a un hombre. Hermanos, cada día nos ensuciamos. Nadie de aquí somos perfectos. Cometemos pecado. Pero que el Señor nos ayude a ser sensible ante el pecado. Y podamos decir, ¿qué haremos? Y nos lleve a clamar a Dios. Nos lleve a llorar por nuestro pecado, pidiendo su perdón, su favor, su gracia. Sabiendo que Él, cuando hay un arrepentimiento sincero y genuino, Él no rechaza a nadie. Él no rechaza ningún corazón quebrantado y humillado. No importa cuál sea tu pecado, si hay un arrepentimiento genuino, sincero, Dios te perdona a través de su Hijo Jesucristo. Y esto es lo que yo quiero hoy transmitiros, que seamos sensibles a la confrontación del Espíritu Santo en nuestras vidas, cuando nos confronta con nuestro pecado, cuando nos confronta con lo que soy yo. Y que podamos clamar al Señor pidiendo que Él nos perdone. Los grandes avivamientos suceden cuando la iglesia, tú y yo, los que somos su iglesia, comienzan a llorar, a quebrar sus vidas, porque se dan cuenta los miserables que somos. Y que necesitamos de Jesús, el Salvador, aquel que murió por nosotros. Que cada gota de su sangre fue derramada por amor, por ti y por mí, y para darnos una nueva oportunidad. Y yo le pido al Señor que no quiero ser sensible, que quiero ser sensible, mejor dicho, a la voz del Espíritu Santo. Yo quiero ser sensible cuando el Espíritu Santo redarguya mi vida. Yo quiero ser sensible cuando haga algo que no es debido y que mi vida sea quebrantada, que llore por mi pecado, que llore por mi circunstancia y que clame a la misericordia de Dios. Porque hoy en día el pecado se está diluyendo. El otro día hablaba con un hermano, un pastor, y me estaba comentando que un pastor de lo de televisión, ¿cómo se dice los pastores de televisión? Telepredicadores. No mienta la palabra pecado en su iglesia. Dice errores. Digo, qué tremendo. El enemigo está intentando hacer del pecado algo diluido. Por eso encontramos creyentes que vienen, aceptan al Señor y con el tiempo se va. Porque realmente no ha sido confrontado con su pecado, no ha entendido que nuestra vida está condenada si no estamos en Cristo, que nos vamos al infierno, que necesitamos de su perdón. Si no viene a Cristo porque se encuentra bien, porque le encantan las canciones, porque sí cree en el Señor, pero no hay una confrontación real de quién es Él y cómo Él se encuentra, en la condición que se encuentra.
Y necesitamos, hermanos, más que nunca, una iglesia que entienda y que comprenda que Dios es la única alternativa, que necesitamos de Dios cada día y que somos pecadores y que nos haga sensible para que cuando cometamos pecados o falta, su Espíritu Santo pueda redarguir nuestra vida y seamos sensibles para caer a sus pies y decir: Señor, perdóname, límpiame de mi maldad. Reconozco que he pecado, pero sé también que tú eres un Dios bondadoso, un Dios bueno. Y si hay un arrepentimiento genuino y sincero, el Señor nos perdona. David es alguien en quien nos podemos identificar plenamente. Es el hombre que conoció a Dios, que tuvo una relación especial con Él y aún así luchó con su naturaleza, su debilidad y su pecado, y tuvo que sufrir las consecuencias de ello, pero que siempre vivió en arrepentimiento y Dios le amó. Esta es la hermosura de la palabra de Dios. Que nos dice que Dios puede amar a alguien así y usar a alguien tan débil para su propósito eterno, ya que su propósito y su reino no depende de nuestros errores, torpeza y falla, cuando hay un corazón arrepentido y quebrantado. Amén. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo. En segunda de Crónica dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y borrare y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo quiero que nos quedemos unos minutos ahí donde tú estás, simplemente en silencio, con el sonido del teclado, y que podamos estar conectados tú con el Espíritu Santo, y que le puedes decir en lo más profundo de tu corazón: Señor, yo quiero estar sensible a ti. Y deja que el Espíritu Santo, como ese Natán, fue directamente hacia el pecado que cometió David. Que el Espíritu Santo realmente te revele tu pecado, lo que tú tienes que cambiar, a donde tú te tienes que arrepentir, y puedas hoy de corazón, entregárselo al Señor y reconocer que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios en nuestras vidas.